política exterior, política económica y los demás aspectos que hace a la administración de esa presidencia. Adelante, Aragón. Sí, buenas tardes. Por favor, ayudante Victoria, si nos puede colocar el PowerPoint. Como muy bien ha indicado el titular de cátedra, vamos a iniciar entonces la administración de Carlos Saúl Menem. Habíamos visto y enlazado en el final de la clase anterior el panorama político, social, económico entre el final de digamos, del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y el inicio del gobierno de Carlos Saúl Menem. Por favor, Victoria, un poquito más, las placas debe ser la 16, 17, más adelante todo esto ya vimos. La próxima. Ahí comenzamos. Bien. Tenemos, antes de iniciar por distintas áreas de gobierno y ejes, todo el tratamiento de lo que sucedió durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, esta es una placa para ubicar de contexto, en el contexto interno a los ingresantes, a los preingresantes. En principio, la primera línea que ustedes ven en esta diapositiva es donde se comienza el pivot, digamos, luego de la dura derrota de octubre del 83 por el peronismo, comienza un proceso de refundación a través de la renovación peronista, donde va a estar Carlos Saúl Menem desde el inicio. Esta renovación peronista se va a ir dando al mismo tiempo. ¿Se acuerdan cuando explicamos al principio, creo que en la clase número 2, ese encuentro de Parque Norte, donde Raúl Ricardo Alfonsín, al inicio de su presidencia, pretendía también trazar un movimiento, el tercer movimiento histórico? Bueno, al mismo tiempo prácticamente se va surgiendo en paralelo dentro del peronismo también un resurgimiento. Tanto allá, esa convocatoria de Parque Norte como la de Renovación Peronista, nos va a plantear algunas cuestiones que Menem después va a llevar adelante, de cambios, de modernización, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que dentro del peronismo van a haber dos alas, después dentro del menemismo, que vamos a ver más adelante, los más vinculados al nacionalismo, que se van a denominar el rojo punzó, a la vieja teoría ortodoxia peronista, y los celestes, que van a estar en una visión política muy parecida, aparte del radicalismo, tal así que van a tener contactos, ¿no es cierto?, entre esas áreas. Bueno, en la interna justicialista, Carlos Saúl Menem triunfa sobre Antonio Cafiero con el 53% de los votos. Como nota de color, Cafiero no entendía a Antonio Cafiero como, siendo él el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente del Partido Justicialista, perdía las elecciones. Y claro, perdía las elecciones porque Menem comenzaba allí su discurso de hombre del interior para enfrentar a Buenos Aires, reivindicar las antiguas banderas del federalismo, e hizo su campaña y ganó la interna con los votos de los provincianos que viven en el conurbano bonaerense, al cual Menem recorrió ciudad por ciudad y le hablaba al salteño, al correntino, al chaqueño, formoseño, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una dura derrota en la interna para la burocracia y la estructura bonaerense del Partido Justicialista. Ya en la elección presidencial, habíamos visto en la clase anterior, en el final y durante las dos clases anteriores, todo el final en las distintas áreas de gobierno, cómo se producía, se iba dando la debacle, la caída del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Muy bien aclaramos en la clase de ayer que no podía ser candidato por el sistema de la Constitución vigente en ese momento, y Carlos Menem, con el Frente Justicialista Popular, con un 47% de votos, va a triunfar sobre Eduardo Angelós. Contundente victoria, que le da prácticamente el control de la Cámara de Diputados, 127. Le faltaba 1 o 2 diputados para obtener
en las mayorías agravadas, para leyes específicas y especiales, tan solo la anuencia de de un número muy pequeño de diputados, que lo va a lograr con los partidos provinciales, al cual van a ser aliados de Carlos Menem. Entre ellos el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes. La mayoría absoluta la tenían con 128. Y también va a mejorar y va a tener una mayoría en el Senado. Ya el Senado venía en el gobierno, en la parte final del gobierno de Alfonsín, el Senado tenía una gran cantidad del Partido Justicialista, y con el triunfo de Menem también va a asegurar más escaños. Bueno, bien, este es el panorama de inicio. Vamos a la próxima placa. Esta foto, sí, por favor, Victoria, la próxima. Es la de ese 8 de julio de 1989, en el traspaso de mando, ¿no? El bastón de mando en el cual Raúl Ricardo Alfonsín está entregando en ese mismo preciso instante el poder a Carlos Saúl Menem. Es una nota representativa, una foto que muestra a los dos líderes, que vamos a ver ahora en el transcurso de Menem, del gobierno de Menem, también una foto en Olivos, cuando pactan el famoso pacto para la reforma de la Constitución. Y a partir de aquí entonces se inicia el gobierno de Menem. Vamos a la próxima placa, por favor, Victoria. La presidencia de Menem, en su discurso inaugural, él va a plantear esto, cierra su discurso, ¿no? Con esta frase bíblica, levántate y anda, la cual agrega Argentina, levántate y anda. Va a tener en su discurso muchas similitudes al discurso inaugural y a algunos ejes que planteó Alfonsín en el inicio, aquel 10 de diciembre de 1983, sobre todo la cuestión económica, el marco de lo que va a describir. Es muy importante entonces que busca desde el principio Menem un gobierno de unidad nacional para llevar los cambios a fondo en un país que está quebrado. Acá, en este discurso inaugural, Menem establece la responsabilidad. Todos los argentinos son responsables y copartícipes, decía Menem, del fracaso, porque permanentemente hay un argentino contra otro. Es una sociedad del todo contra todo. Y Menem planteaba acá el todos junto a mí, al entorno presidencial, a la figura presidencial, ¿no es cierto? Esto va a dar en su inicio, después vamos a analizar, pero en la área sobre todo de los indultos militares, los indultos a las cúpulas guerrilleras, el acercamiento a los antiguos enemigos ideológicos del peronismo, a los grupos empresariales enemigos en su momento del peronismo, con el cual va a hacer alianza. Entonces, plantea este gobierno de unidad. Ahora vamos a ver por qué también lo hace esto, ¿no? Por el estado de debilidad en el cual hereda el Estado argentino, con la hiperinflación, los índices de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Va a plantear básicamente en sus objetivos, después vamos a trabajar mucho esto del concepto de primer mundo en su política internacional, y también, obviamente, va a tener efectos en la economía, pero más que nada sobre la política internacional. Porque Menem, que les decía yo, se inicia también en ese grupo de la renovación peronista, va a tener una visión, porque ¿cuál era el problema del peronismo cuando cae derrotado? Todos nos explicaban por qué cayeron derrotados en octubre del 83. Y Menem va a tener una visión y lo va a decir. Se vinculaba al movimiento, para algunos, con un arcaísmo ideológico, con un autoritarismo político. Es como que se habían quedado allá con las ideas de 1945, anticipando también la política neoliberal que Menem va a tener y la actualización doctrinaria, que también son puntos que vamos a tratar de tocar hoy. Entonces, esto hay que tener muy en cuenta, porque cuando uno plantea ser del primer mundo desde el documento Democracia, Modernidad y Libertad, que surge de la renovación peronista, comienza a pergeñar, a idear los cambios que la Argentina tenía que realizar, básicamente para salir del ciclo repetitivo de errores y fracasos permanentes. Él va a plantear
las banderas históricas del movimiento, que ustedes saben son la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, pero le va a dar, obviamente, un enfoque distinto. Sobre todo, con la justicia social, en su discurso inaugural establece, aquí lo tengo anotado, que la justicia social hoy, a ese 1989, es la eliminación del privilegio, de la impunidad, del privilegio de la prebenda de los grupos empresarios, del privilegio del burócrata del Estado, del privilegio del que especula y no paga impuestos, del privilegio ante la falta de competencia por una economía cerrada. Un conjunto de datos, porque él va a desarrollar después una apertura económica, una serie de datos, entonces va muy inteligentemente va apuntando hacia dónde ahora estaría la justicia social, a dónde se va a aplicar. Esto es interesante. Ustedes saben que todos los discursos presidenciales, sobre todo de inicio o de los de cada año, son de un estudio para el que hace ciencia e historia política, es clave, ¿no? Bueno, también acá, en su discurso inaugural, va a dejar planteada una cuestión que es la economía popular de mercado, que ustedes tienen por ahí en la placa también. Para transformar la Argentina, aplica un programa neoliberal denominado economía popular de mercado. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, cuando comenzamos a desarrollar la idea de esta economía popular de mercado, no es solo economía, también es el rol que el Estado tiene frente a la sociedad. O sea, es un conjunto de una visión en el nuevo rol que en una placa posterior después vamos a trabajar, en el nuevo rol que el Estado argentino va a tener. Y esta economía popular de mercado, supone el reemplazo del Estado, que todo intervenía en todo, digamos, este Estado muy, muy regulador, por decirlo de una manera, que era, cuidado, resortes del primer gobierno peronista, la regulación de la economía. Ya vamos a ver más adelante, cuando específicamente en los cambios de orientación, lo que era el IAPI, la economía dirigida, estatista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta economía popular apuntaba a que el Estado debía retirarse en todo el frente de las distintas acciones que desarrollaba y ser reemplazada por la actividad privada, ya que la actividad privada, juzgaba Menem y juzgaban los tecnócratas de esta teoría, desarrollaba una actividad eficiente y por lo tanto iba a reemplazar al Estado. Después vemos la práctica no fue tan así. Pero bueno, sus misiones, retirándose a 3 pilares básicos: educación, seguridad y justicia. Misiones irrenunciables para esta nueva visión del Estado que diseñaba Menem. La consecuente, además, comienza aquí, la consecuente privatización de un conjunto de empresas, que son las empresas del Estado. Desmontar toda la estructura de regulaciones. Esto vamos a estudiar después con 2 leyes específicas, de la reforma del Estado y de la desregulación económica. Todo ello giraba en torno entonces a la innovación de una índole, como decíamos recién, no solo económica, sino que también apuntaba a lo cultural, a la vida social en general, que a partir de ahora debían regirse con nuevas normas. Y esas nuevas normas y valores era el rédito económico. Es decir, estábamos implementando el capitalismo, lo que significaba convertir los grandes capitales en el patrón de conducta a imitar. Y esto que yo estoy enunciando fue muy fuerte, puertas adentro y en las bases del propio peronismo. Porque todo lo que se decía hasta en la marcha, combatiendo al capital, ahora el capital era el aliado indispensable. Entonces es un cambio de óptica de visión. Esta palabra de la economía popular de mercado lo va a llevar adelante después, o lo va a comenzar a realizar su primer ministro de Economía con el grupo empresarial Bungibor, porque hay un pacto allí, que está allí en la placa también, el primer ministro Roy, que fallece inmediatamente, que es un pacto desde lo empresarial y fundamentalmente también un pacto
¿En qué sentido? De buscar una acción productiva, ¿no es cierto?, en el mercado interno. Porque no habría, con esta visión, una producción productiva en el Estado, porque todo lo desarrollaba el Estado. Recuerden ustedes, para darle una idea, la fabricación de vehículos o de trenes se lo realizaban a través de fábricas complementarias del complejo militar, que tendrían que estar para otra cosa, pero ante la falta de iniciativa privada, el Estado, a través de fabricaciones militares, cumplía ese rol. Un ejemplo. Ahora, para justificar ese liberalismo, lanza la actualización, o sea, no un liberalismo extremo, sino un giro hacia el liberalismo, la actualización de la doctrina peronista, porque durante todo el gobierno Menem jugó con esa dicotomía. Se mantenía fiel a la doctrina, pero al mismo tiempo la actualizaba y no desechaba la doctrina. Entonces, un juego en el que permanentemente desorientaba a propio y extraño, ¿no? Porque estaban ahí, no se sabía cuál era la cuestión. Con respecto a lo que es la actualización doctrinaria, Menem plantea con este principio del primer mundo, y lo dice, por ejemplo, en julio del 89, antes de asumir incluso, ¿no? Esto está en el Cronista Comercial, 6 días antes de la asunción, del 2 de julio del 89, yo estoy poniendo en marcha el verdadero justicialismo. El justicialismo ayornado, actualizado, es el que quería Perón para esta tercera etapa, la actualidad. No es nada del otro mundo, pero no olvidemos que el peronismo, y lo anticipaba Menem, como cualquier ideología política, tiene etapas para poder superar, o etapas para evolucionar o para pensar distinto. Estaba anticipando días previos a su asunción cuál era el perfil y el rumbo que iba a tomar. Creo que luego de esta primera presentación, no sé si le parece a usted, doctor Ramírez Bracci, quiere acotar algo o continuamos, porque entonces ya después en la próxima placa entramos en otros sectores para poder dar digamos, una devolución y ser dinámico, ¿no? Sí, la característica que va a tener esta etapa, este gobierno, esta administración de Menem, que más va a llamar la atención contemporáneamente en aquel momento y a los posteriores estudiosos de la historia política argentina, va a ser el cambio de paradigma. El cambio de paradigma que la propuesta del presidente Menem va a traer no solamente para el país, sino para el peronismo, rompiendo las estructuras más firmes de aquel peronismo ortodoxo que ya hemos hecho referencia, aquel peronismo que se había basado en algunos postulados y por sobre todas las cosas en la infraestructura del sindicalismo. Vamos a ver que este cambio de paradigma, y vamos a entrar en esta instancia, y con esto un poco de referencia generalizada, este cambio de paradigma va a traer a la administración Menem importantes problemas y conflictos internos. Pero como ese cambio de paradigma surge y viene dentro de lo que es el movimiento, el Partido Justicialista, va a ser entre los propios justicialistas que convencerán a aquellos que internamente no están de acuerdo con el cambio de ese paradigma. Es decir, no va a ser un cambio de paradigma que hay que convencer a los demás partidos políticos. Había que convencer al propio justicialismo del cambio de aquellas líneas. ¿Y cuáles son los cambios de paradigma? Las privatizaciones, la inversión de capital, la interrelación con las potencias extranjeras, lo que va a traer indefectiblemente un sistema de conflictividad interna de lo que ha sido el peronismo ortodoxo. Y una vez dicho esto, vamos a pasar ya a las cuestiones más específicas vinculadas a las cuestiones políticas y económicas. Bien,
Victoria, por favor, la próxima placa. Esta placa también resume lo que recién decía el doctor Ramírez Bracci, lo que estamos diciendo desde el inicio, tres pautas, tres líneas distintas. Primero, el cambio del rol del Estado frente al ciudadano y la sociedad, ¿no es cierto?, con un criterio opuesto a la concepción que tenía el peronismo en la materia. Es decir, los primeros dos gobiernos peronistas, 45-55, tenían el Estado en un rol de permanente intervención en la economía y en torno al ciudadano, ¿no es cierto?, en toda la política social, económica, que se ha desarrollado, ¿no?, educacional. Y acá, en cambio, el criterio va a ser distinto. Recién lo habíamos marcado con lo que pretendía Menem en la economía popular de mercado, o en la actualización doctrinaria del movimiento, en la que el Estado se retiraba y pasaba a ser ese Estado gendarme del Estado liberal, en la que solamente controla y se dedica a tres funciones básicas: seguridad, progreso, ¿no es cierto?, y la fase económica y la educación. Se inició el proceso de privatización, que muy bien decía recién el doctor Ramírez Bracci, y se retira del control de la economía. Ahora vamos a ver en la desregulación, específicamente en la economía. A ver, nos estamos refiriendo, por ejemplo, los precios sostienen en distintas materias primas, como el tabaco o el vino, perdón, la vid, ¿no es cierto?, a través del Instituto de Vinicultura en Mendoza. Bueno, todas estas cuestiones de la regulación de las tarifas, etcétera, 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 que hacían cientos de organismos y subsecretarías y direcciones para controlar esa economía. Se va a aprobar además la ley de convertibilidad luego de 2 años donde la hiperinflación heredada con las consecuencias que vamos a ver con unos cuadros ahora, con números para que tengamos la realidad de lo que planteaba Menem y por qué cambió, según algunos autores, su discurso, que no fue traición, sino cambió por estos números la acción de una economía ortodoxa que lo dijo en campaña y podía haberlo llevado a la práctica, pero después tiene que cambiar a una política neoliberal, dada el estado real o el estado de cosas en el que él ve cuando asume. Y entonces la ley de convertibilidad va a tener, sancionada en 1991, va a frenar prácticamente, definitivamente, el grave proceso inflacionario. Ahora, el talón de Aquiles de esta ley, como tantos otros procesos, fue que le faltó el crecimiento. Entonces, en determinado momento, la convertibilidad, después de tantos años, se agotó en sí misma. Ya vamos a ver también las críticas desde el sindicalismo, desde la Unión Industrial y desde las sociedades rurales a esta ley de convertibilidad. Hablaba también en el proceso, al retirarse el control de la economía, el Estado argentino abre sus mercados. Entonces comienza a haber una competencia con productos fabricados en el extranjero, que van a producir toda una consecuencia económica, anticipándome tal vez a lo que decía el informe La OIA, el cierre de 14.000 fábricas, por el efecto de no poder sostener los precios del mercado interno ante los precios de los productos importados. No poder competir con los productos extranjeros. Y en la política internacional, el abandono de esa tercera posición, pero que coincide justo, como ayer lo explicaba el doctor Ramírez Bracci, con 1990, un año previo, 6 meses antes está subiendo Menem, con el cambio de paradigma a nivel internacional, donde la Guerra Fría, el mundo bipolar, queda en una potencia ganadora, un bando ganador unipolar, que es los Estados Unidos, la OTAN y Europa, y la Unión Soviética se desmembra, se balcaniza, y el Pacto de Varsovia se pulveriza. Y la cortina de hierro que dividía Europa, entre la Europa occidental y la Europa comunista, y el famoso muro de Berlín, se destruye y se reunifica Alemania. Entonces, ahí, en esas circunstancias, ¿qué hace Menem? Si como Perón en el 45
diagramó esta teoría ante la circunstancia del contexto internacional, Menem cambia esa tercera posición por esta acción que después vamos a ver de alineación total con los Estados Unidos. Sería bueno, sí. doctor, sería bueno una pequeña aclaración, si me permite, en esta parte de la política internacional, en la referencia de la doctrina de la tercera posición. ¿Y qué implica esto para el peronismo? Porque estamos hablando de una doctrina de la tercera posición y hace falta conceptualizarla y enmarcarla para poder entender por qué se sale de esa línea histórica de conducta que tenía la diplomacia peronista. Desde el primer gobierno peronista, ya en 1946, la primera etapa del gobierno peronismo, hasta el primer peronismo va a ser del año 46, al golpe militar de 1955. En aquel momento, terminada la Segunda Guerra Mundial, Juan Domingo Perón, creador del Partido Justicialista, del Partido Peronista, va a dar idea a una postura muy particular en la relación internacional de los países. En aquel momento recién estaba en proceso de formación los organismos internacionales. Como ustedes sabrán, después de la Segunda Guerra Mundial comienza a fortalecerse recién la Organización de las Naciones Unidas. Tiempo después, y en ese marco de tratar de arreglar la diplomatura del mundo, emergerán dos potencias, lo que harán, como dijo Arador, un mundo bipolar que va a dar lugar a la conocidísima Guerra Fría, al enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esa situación política, esa situación tensa de interrelación de potencias mundiales, va a dar lugar a que el pensamiento de la doctrina del peronismo tratará de ubicarse en un punto equidistante entre ambos lados, por lo que dará lugar a la construcción a una tercera vía y a lo que Perón denominó la tercera posición. Mantener un equilibrio entre ambas potencias y tratar de construir una situación de movimientos de países que no tenían o no debían estar influenciados entre uno y otra parte de las potencias del mundo. Eso ha sido lo que se denominó la doctrina de la tercera posición, que ha sido uno de los estereotipos de la construcción de la política externa del Partido Peronista. El Partido Peronista y de los sucesivos gobiernos peronistas, que, como digo, comenzaron en 1945, concluyeron en el 55 y luego, con el regreso de Perón en 1973, hasta el golpe militar de 1976. En ese periodo se trabajó y se buscó la instalación de esta tercera posición. Pero, nuevamente, desde el golpe del 76 se retoma un poder justicialista, un poder a través de un gobierno peronista, en el caso de Carlos Saúl Menem, pero destierra esta cuestión de la tercera posición, saca del hilo conductor de la historia de la política exterior del peronismo y cambia el paradigma, como decía. Y el cambio de paradigma va a generar una alianza en este nuevo mundo que ya no era bipolar, sino que se decide definitivamente por aliarse, asociarse, tener buenos vínculos con la potencia hegemónica, es decir, con los Estados Unidos. Y de ahí en más generar estas transformaciones desde la perspectiva económica, política y por sobre todas las cosas, como vamos a ver a continuación, lo que va a marcar rotundamente a esta administración, la política de privatización. Creo que era conveniente aclarar esta cuestión de doctrina de tercera posición para conceptualizar lo que implicaba en contraprestación de la administración de Carlos Menem. Muy bien. Victoria, por favor, la próxima diapositiva. Bueno, la primera área de gobierno que vamos a analizar es la economía, el área económica. La herencia recibida, la hiperinflación y sus consecuencias.
el caos económico que se desató, que lo habíamos explicado en 1989, se coronó con una serie de hiperinflaciones encadenadas que aún continuaron con el gobierno de Carlos Menem, con un alza de precios, para que ustedes tengan una idea, en 1989 del 3.079%. Y en el año 90, ya año de gobierno de Menem, 2.314%. Es decir, los 2 primeros años de la administración Menem también van a tener un perfil de una muy fuerte hiperinflación. Algunos datos más que nos traen a la realidad, a la difícil realidad. Los años 80, o sea, la década 80, es la década llamada perdida, porque el Producto Bruto Interno per cápita va a ir descendiendo en cada de esos años con un promedio entre 2.1 a 2.5. La deuda externa pasa a representar el 70% del Producto Bruto Interno. Y era aún mayor si se contabilizaba además las deudas a los jubilados, los contratistas del Estado y proveedores del mismo. El empleo formal, es decir, el empleo en blanco, con las cargas sociales, etcétera, etcétera, prácticamente no había dejado de decrecer a través de estos 10 años. Permanentemente se perdían empleos oficializados. También había crecido entonces, como contrapartida, el empleo informal. La pobreza, y fíjense estos detalles, que al inicio del Plan Austral fue medida en un 16%, ascendió al año 87, 2 años después, a un 33%, para estar entre el final del gobierno de Alfonsín y el final, digamos, el semestre final, junio, julio a diciembre de 1989, en un 48.5%, lo que representaba 20 millones de argentinos debajo de la línea de la pobreza. Esta crisis económica y este empobrecimiento de sectores vastísimos de la población, que se agravaron y se agudizan con la hiperinflación, van a dar también toda una idea en los tecnócratas del campo económico a recetas que debían darse desde recetas antiestatales o antiestatistas, es decir, de que el Estado debía desprenderse de muchas funciones. Esto también comenzó a pensarse desde los empresarios y también en la opinión pública, incluso en sectores propiamente de extrema pobreza. Menem, como yo le decía hace un instante, se dio cuenta de este extremado cóctel explosivo, de esta situación terminal. Y por eso algunos autores dicen que cambió su campaña de neto corte nacionalista y populista por el corte liberal, neoliberal, a fin de tratar de desarrollar una teoría o una acción de gobierno que pudiera definitivamente destruir o frenar la hiperinflación, porque es imposible que el Estado argentino pudiese, ¿no es cierto?, emerger con una hiperinflación tan elevada. Ahora bien, al inicio de su mandato, si nosotros vemos lo que opinan los autores y lo que se escribía a veces en los diarios, muy pocos pensaban que este gobierno iba a durar mucho, porque pensaban en que Menem era un hombre que no iba a entender todas estas circunstancias. Pero evidentemente Menem fue muy hábil y fue intuitivo y rápidamente hizo cambios, porque trató de reeditar o puertas adentro, con esta actualización doctrinaria, mantener unido el frente interno del peronismo y buscar aliados. ¿Y cuáles van a ser esos aliados? Fundamentalmente el empresariado. Contentaba al movimiento obrero, pero también quería integrar al empresario mercado internista, o sea,
al empresario de la industria nacional y también concertaba con los representantes de los gremios y estatales. Trataba de mantener todavía el Estado intervencionista. Todo este conjunto de ideas, por eso les decía recién, con dicotomías, estaban en el inicio del gobierno de Menem. Millones de personas, como decíamos recién en la estadística, estaban sumergidas en la pobreza. Y es acá donde Menem realiza este pacto, ¿no es cierto?, o que va a ser el llamado Pacto de la Productividad, y donde trata de llevar a la Argentina en su despegue a través de los empresarios. Anoté una frase de Marcos Novaro que nos dice: el presidente entendió que se necesitaba, antes que todo, para poder tener tiempo y que no le lleve la hiperinflación a su gobierno, porque decíamos recién, se dudaba que podía continuar, porque así como se llevó puesto la hiperinflación a Alfonsín, se podía haber llevado puesto a Menem, con todo este caldo de cultivo interno, estas líneas internas que estamos hablando. Pero Novaro nos dice que fue hábil en entender que necesitaba ganar aliados. ¿Y los aliados dónde lo iba a ganar? Afuera del peronismo, en los sectores tradicionalmente opuestos al peronismo, en los sectores más duros del industrialismo, en los sectores más duros del liberalismo. Por eso hace un pacto después con la UCD, por eso hace pactos con los organismos internacionales, por eso se muestra ante Estados Unidos alineado. Eso le permite a Menem comenzar a crear una especie de burbuja para tener oxígeno, para poder comenzar a llevar adelante su gobierno. Y acá opta entonces por el plan Bungibor. El plan Bungibor con los ministros Roig y Rapanelli. Ustedes saben que previamente a decidirse por Bungibor, Menem tuvo distintas opciones. El sindicalismo le presentaba a su ministro, el empresariado, bueno, la opción de Bungibor, la burocracia partidaria, el suyo. Entonces tuvo varios para elegir. Entre ellos ya estaba Cavallo, por ejemplo. Estaba Curia, Cavallo y la opción Bungibor. Se decide por esta opción, la del empresariado. Y la opción además es una opción que yo le decía recién, justamente con un grupo empresarial que es una multinacional de origen argentino. Sus dos CEO, como se dicen ahora, los directores del grupo Bungibor, eran el Miguel Roig y luego Néstor Rapanelli. Roig estuvo 6 o 7 días en su cartera porque falleció de un ataque cardíaco, eran hombres de mucha edad. Más allá de que algunos, cuando escriben la historia de ese momento, dicen que era tal grado de situación y apremiante, y todo el cúmulo de situaciones que tenía que resolver. Ya vamos a hablar ahora de qué es lo que pretendía este plan de Bungibor, que no aguantó, y entonces obviamente tuvo un ataque cardíaco. También elige este grupo empresarial, como le decía, que era al cual Perón lo había denunciado en su momento como los vendepatrias, al cual le iba expropiado. Entonces era todo un mensaje a la sociedad y sobre todo a los enemigos del peronismo. ¿Se acuerdan cuando decíamos recién al inicio de la clase? Buscaba la unidad nacional para tener como objetivo el despegue de la Argentina. Y va a ser aquí la alianza, una alianza con la UCD, va a traer a su gobierno a Álvaro Alzogaray, a su hija María Julia y a toda la UCD, en el cual le va a dar una serie de organismos, Entel en su principio, va a traer a Triaca en el cargo de trabajo, a Salonia en la educación privada, y como asesor de María Julia Alzogaray viene desde la UCD, ¿no es cierto?, Amado Boudou, quien fuera luego vicepresidente de la Nación, en este riñón de la UCD que se inserta al menemismo y es un aliado a partir de acá hasta todo su gobierno. El plan de estabilización de Bungibor, básicamente, era un plan típico. Era un recurso de congelamiento de precios, ya ensayado en muchas ocasiones,
durante el gobierno de Perón, durante el último gobierno de Perón y Isabel Martínez, durante el proceso, durante Alfonsín, con el plan austral, el plan primavera, y ahora nuevamente. No había nada nuevo, era un plan tradicional de congelamiento de precios. El problema era el tipo de cambio, se trató de mantener, pero va a haber un aumento que esto destruyó digamos, las ecuaciones iniciales, porque va a haber un aumento del 170% de las tarifas. Y esto lleva a que desde el propio sindicalismo se ataque duramente el inicio del plan, ¿no es cierto? Porque evidentemente los salarios quedan totalmente atrasados en esta situación. Y era un plan que en los primeros 90 días pretendía, con este congelamiento de todos los tipos de tarifas, precios, etcétera, etcétera, un shock para bajar la inflación. Y tuvo su efecto, porque en estos 3 meses la inflación se mantuvo en un criterio aceptable, 37%, bajó al 20%, luego al 15%, o sea que se produjo una merma. Pero como ustedes saben, solamente era un shock para poder frenar estas circunstancias. Al fallecer Roy, inmediatamente es relevado por Néstor Rapanelli, el número 2 de Bungibor, y Rapanelli no tiene desde el inicio de su gestión una buena llegada a los sindicatos. Además, pretende, digamos, no fue confiable para los sindicatos, y el plan va a naufragar muy rápidamente, porque no se puede realizar un control de precios. Inmediatamente también comienza una escalada inflacionaria, ¿no es cierto? Y rápidamente Menem, que esa es una característica que tuvo todo su gobierno, no se ató a los funcionarios. Cuando veía que la situación se iba de cauce, inmediatamente cambiaba a los funcionarios o cambiaba el eje. Fíjense que nosotros tenemos 3 ministros con 3 fundamentos distintos. Bungibor, va a venir Herman González, hay un pequeño error en la placa porque no está con H, sin H el apellido, el nombre de Herman, en este caso, aplica la ortodoxia recesiva, que es una receta contraria a la de Bungibor, y luego viene la convertibilidad. Entonces Menem fue optando distintas opciones. ¿Y por qué hablamos de ortodoxia recesiva? Porque el plan que va a desarrollar Herman González, básicamente, a partir de ese diciembre del 89, cuando asume, va a ser una eliminación del control de cambios, una flotación, la supresión de todo control de los precios de la economía, o sea, todo lo contrario a lo que planteaba Bungibor, y se dan los primeros pasos iniciales en la desregulación, la apertura comercial y el proceso del inicio de las privatizaciones. Comienza el achicamiento del Estado y la supuesta reorganización administrativa. Ahora bien, ante rumores que circulaban de que se iba a dolarizar la economía, porque ya estaba dando vuelta una especie de convertibilidad que luego lo va a aplicar Cavallo, y una corrida bancaria, inmediatamente Herman González va a aplicar como un shock, por eso se llamó a este plan la ortodoxia recesiva, secar la plaza. ¿Cómo iba a plantear el freno de la hiperinflación y del pase al dólar? Directamente quitando masivamente el circulante en el mercado. Esto va a traer aparejado esta idea, una gran corrida bancaria, y así en enero del año 90, Herman González va a realizar la conversión forzosa de todos los depósitos, es decir, todos los depósitos bancarios en moneda extranjera o moneda nacional van a ser incautados por el Estado, los depósitos superiores al monto de $500, al cual el Estado lo va a canjear, lo va a trocar por un bono que se denominó
bono de la deuda externa, Bonex, ¿no es cierto? Con una devolución en un tiempo a 10 años a un 6% anual de tasas. Así el Estado se hacía de una masa de dinero en el cual no podían, en primer lugar salvó los bancos, porque los bancos no estaban en condiciones de devolver todos los depósitos. En segundo lugar, se hizo de una masa de dinero porque los mismos bancos auxiliaron luego al Estado. Y tercero, secó la plaza y produjo una especie de deflación, que es un concepto distinto a la inflación, que es un estancamiento, que esto también duró muy poco, porque inmediatamente Herman González tuvo que hacer una seguidilla de planes, ¿no es cierto? Y pudo llevar casi un año su gestión económica para pasar entonces sí al otro plan, que es la famosa convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Cavallo, que venía desde la Fundación Mediterránea, tenía vinculación con los famosos Chicago Boys, las distintas escuelas económicas norteamericanas. Recordemos que todos los que han pasado por los ministerios de economía, ya sea del gobierno de facto o de gobiernos peronistas o radicales o de quien fuere, tienen toda una misma escuela prácticamente económica. Todos vienen de, digamos, esa escuela norteamericana en la cual Cavallo, Machinea, fueron funcionarios del Proceso, funcionarios con Menem, funcionarios con De la Rúa, para que ustedes vean, marcándole distintas situaciones, desde el Banco Central o donde fuere, que este mismo grupo de tecnócratas es donde la economía argentina ha estado allí, digamos, en pie. Ahora, la convertibilidad se va a basar en un sistema, a ver si podemos explicar de una forma sencilla. Tenía la convertibilidad el siguiente esquema. El Banco Central vendería al tipo de cambio establecido, todas las divisas que le fueran demandadas y debía retirar como contrapartida los australes que se recibían como pago. A su vez podía comprar a precios de mercado las divisas que se le ofrecieran, haciendo uso de la emisión si fuera necesario. Porque además, en la convertibilidad, en el plan del Bungibor, y en este caso la convertibilidad, se pretendía la no emisión del Estado. Esto se fijó por el Poder Ejecutivo a través de un proyecto en la cual la conversión era de 10.000 australes al $1. Simultáneamente se establecían las reservas internacionales de oro y divisas extranjeras del Estado Nacional debían ser por lo menos iguales a la base monetaria. Acá está el secreto de la convertibilidad. Las reservas en oro y moneda extranjera debe ser igual a la base monetaria en circulación. Es decir, que la suma de moneda en circulación más los depósitos de los bancos tiene que ser una ecuación exactamente igual. Y esto es lo que después no va a funcionar, porque al principio obviamente se logra la ecuación. La piedra angular, nos dicen los economistas, era que debía cesar la emisión monetaria. ¿Con destino a qué? A financiar el gasto público. Y el Banco Central entonces funcionaba como una simple caja de conversión. La convertibilidad fue experimentada también en la Argentina ya por 1902, en un muy breve lapso, pero en nuestro sistema tuvo digamos, una sobrevivencia interesante, pero al no haber crecimiento genuino, ¿cómo se financió la convertibilidad? ¿Cómo se mantuvo la ecuación? Simple y llanamente con la venta de los activos del Estado, que ahí está el proceso de la privatización. Cuando ya luego las privatizaciones que otorgaron
según las estadísticas que estuve mirando hoy, casi entre 28.000 y 32.000 millones de dólares. El paquete de todo lo que se privatizó, que ingresó al Estado argentino, cuando ya no había nada de esto para financiar, el gobierno de Menem comenzó a pedir crédito internacional. Se adhirió al sistema del Braille. Entonces, esta ecuación simple en la que la base monetaria y que tenía que estar referenciada con su equivalente en las reservas, funcionó al principio y luego, evidentemente, cuando los factores de esta ecuación no comienzan a funcionar, el sistema se desbalancea y el sistema comienza a tener problemas. La crítica a la convertibilidad fue muy dura, porque a su vez la convertibilidad traía un dólar que no era el adecuado para las exportaciones. Por aquí tengo anotado, por ejemplo, lo que decía la UIA en su balance anuario, 1994, para que tengan una idea. Blanco Villegas, entonces presidente de la Unión Industrial Argentina, dice que los efectos de esta apertura de la economía y de la convertibilidad dejaron 14.000 establecimientos fabriles quebrados, que bajaron sus persianas. Decía la Sociedad Rural Argentina, en este caso Enrique Croto, en el discurso de la apertura de esta exposición que se hace todos los años en Buenos Aires en 1998. ¿Qué nos dice? ¿Qué decía? La globalización hace que las crisis financieras de regiones o países afecten la economía de casi todo el mundo. Paradójicamente, en nuestro país, sufrimos los perjuicios sin recibir los beneficios. Un planteo interesante, ya que la baja de los alimentos de los mercados mundiales repercute enseguida en la reducción de nuestros precios. Pero la baja del petróleo de casi un 30% no se refleja en nuestros costos diarios. Y no obstante, trabajamos con un gasoil de los más caros del mundo. También, obviamente, el sindicalismo, parte del sindicalismo, porque el sindicalismo comienza a fraccionarse en un grupo que apoya estas medidas, sobre todo la línea de los servicios, pero la línea que va a quedar dura también va, obviamente, a atacar este plan como un plan de ajuste y no un plan de salida hacia la expansión, digamos, o crecimiento del Estado argentino. Creería, me parece aquí, una primera aproximación a los planes económicos de Menem para luego hacer en el próximo bloque reforma del Estado y desregulación económica. Doctor. Creo conveniente que entremos ya directamente a reforma del Estado con las cuestiones de privatizaciones y el nuevo perfil del plan económico de Caballo sobre la convertibilidad. Bien. Vamos entonces a la próxima diapositiva. Esto en relación, doctor, esto en relación al tiempo como estamos, y así podemos desarrollar esta placa en su totalidad sobre reforma del Estado y digamos, porque son los elementos sustanciales para dedicar el tiempo suficiente a esta parte del análisis. Bien, de inmediato cuando Menem asume, vieron que asume el 8 de julio del año 89, va a enviar al Congreso de la Nación proyectos de ley para realizar entonces esta tarea complementativa de esta orientación neoliberal en la economía. Son las dos leyes, la 23696, la famosa reforma del Estado del 17 de agosto del 89, y la de emergencia económica, sancionadas el 1 de septiembre de 1989. Con la reforma del Estado, Menem, ambas leyes apuntan a la desregulación
¿no es cierto?, de la economía. Y fundamentalmente a hacer desaparecer un conjunto de organismos, de direcciones, de secretaría, que regulaban la economía, que muchas habían sido creadas en el primer peronismo, en aquel peronismo del 45, a través de institutos como el famoso Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, que era el IAPI, y el objetivo de estos institutos era mantener el precio sostén de nuestra materia prima. Inmediatamente se desregulan y se desguazan, van a desaparecer, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos, el Instituto Forestal, el mercado de concentración, la Asociación de Productores de Carne, el mercado de Hacienda de Liniers, la Comisión de Yerba Mate, por ejemplo, la Dirección Nacional del Azúcar. Es decir, se suprime todo este conjunto de organismos a fin de que los mismos o el precio de esta materia prima o de estos productos que esta Secretaría trataban de mantener con un precio sostén, ya a partir de ahora iban a ser libremente en el juego de la oferta y la demanda entre comprador y productor. Sabemos que la política, esto es un cambio muy importante también en la política económica y en la visión ideológica del peronismo, era muy importante para el movimiento justicialista este control de cambio, este control de precios sostén, porque hacía a las economías regionales, a las personas del interior, en su función de no llegar a la pobreza. Hay ejemplos, luego de la destrucción de estos organismos de control, en que los precios de la materia prima bajaron notablemente. Con respecto a la reforma del Estado en las privatizaciones, hay un conjunto de empresas, las famosas empresas del Estado, que van a comenzar a ser privatizadas en masa. Los ferrocarriles argentinos, las aerolíneas argentinas, entes, yacimientos carboníferos fiscales. Este programa de privatización, entonces, abarca, tengo aquí, por ejemplo, hasta las centrales hidroeléctricas, los altos hornos, por ejemplo, alto horno Zapla, las industrias petroquímicas, y también va a afectar a un conjunto de plantas, de 35 plantas de fabricaciones militares. Eso después vamos a tratar específicamente porque tiene relación con la situación militar y que se hizo ayer alusión. Este proceso de privatización, al poco de asumir Menem, que se va a dar entre 1989 y 92, redujo el personal, por ejemplo, en YPF, de 55.000 personas a 11.000. La empresa fue desguazada, fue privatizada, fue tomada por una empresa que se llama Repsol en su momento, que evidentemente fue una pérdida importante para el patrimonio nacional, porque YPF, señores, era una empresa que no solo distribuía el combustible, sino que lo procesaba, lo exploraba. Luego de esta privatización, nadie en la República Argentina hizo la tarea de exploración, de buscar y marcar los pozos petrolíferos. Así también se desguazó yacimientos carboníferos fiscales, como le decía recién, Aerolíneas Argentinas, a precios muy viles, 600 millones de dólares, porque además hay una trampa en esta privatización, porque gran parte de la misma solamente se anticipaba un 10% en efectivo para hacer la seña en distintas privatizaciones, y luego el precio de la venta era en dinero y además en bono de la deuda externa. Y recuerden que los bonos de la deuda externa argentina, si valía $1, se compraba en el mercado a 30 centavos. Entonces el que estaba comprando, compraba devaluadamente bonos nuestros y lo hacía valer a la paridad de lo que el bono decía, no al precio de compra. Esto llevó
a un gran debate interno dentro del peronismo y de la sociedad en los que estaban a favor y en contra de las empresas del Estado. Para darle una idea, extinguió las empresas de ferrocarriles. Casi 100.000 personas, 90.000, 100.000 personas trabajaban relacionadas al ferrocarril. Todo un gremio muy importante como la fraternidad ha perdido peso incluso en el movimiento sindical. Y una pequeña línea, las empresas del Estado argentino eran vistas como deficitarias, como que era un lastre mantenerla, digamos, permanentemente al Estado. Y con estos patrones neoliberales se debía tener un déficit cero, a través también de lo que hablábamos de la convertibilidad. Por lo tanto, el Estado argentino ya se inició en la etapa final del gobierno de Alfonsín, se deja de financiar los déficits de las empresas. Y eso conlleva también al caos interno en el funcionamiento de las empresas, del Estado. Por último, estas empresas del Estado cumplieron su rol muy importante en un conflicto bélico que es la Guerra de Malvinas. Todas han actuado en la Guerra de Malvinas, en mayor o en menor medida, en la movilización al sur de todas nuestras fuerzas y las potencialidades económicas. La tal vez privatización que mayor escándalo produjo fue la de Aerolíneas Argentinas. Una línea de bandera en la que se vendió muy poco, a un valor vil, muy bajo, que tan solo el parque aeronáutico era superior al valor de la empresa. Además de 2 simuladores de vuelos recién adquiridos que tenían una doble función de entrenamiento para los pilotos de aerolíneas y entrenamiento para los pilotos de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa que se dejó de lado, el valor de las rutas aéreas, que hace tanto tiempo estaba volando Aerolíneas Argentinas y luego las empresas que tomaron Aerolíneas Argentinas las fueron vendiendo a otras empresas, ¿no es cierto? Haciendo ellos un negocio importantísimo. Se puede decir entonces que se destruyó y se cambió el paradigma de la economía argentina, de estar totalmente regulada a estar completamente desregulada, en todo, sobre todo la cuestión de la materia prima. ¿Quiénes fueron los principales o quienes sufrieron las principales consecuencias? Las economías regionales. El interior del país sufrió el impacto de esta falta de entes reguladores que salvaban el precio sostén del tabaco, de la yerba mate, de la vid, del olivo, de lo que fuere. El otro impacto, la población del interior del país, que dependía de los vuelos y de los ferrocarriles para extraer, ¿no es cierto?, sus producciones. Recordemos que tan solo quedaron los ramales ferroviarios que hacían el tráfico de la Pampa Húmeda hacia el puerto de Buenos Aires, a Bahía Blanca o a Rosario. Todo el resto del tráfico que no se contemplaba ni los tecnócratas van a ver nunca en el déficit cero, de los ramales improductivos aparentemente, que daban pérdida, pero que movilizaban tanto la población interna como sus productos regionalmente. Y una consecuencia que se vio inmediatamente, el despoblamiento de muchos pueblos del interior en el que el ferrocarril cumplía una función social clave. Por ejemplo, algunas de las cuestiones. También en este proceso se va a producir la privatización del Banco Nación, del Banco Hipotecario, en un principio, y un efecto que se suponía que no se debía dar, pero que se dio al final, que es la concentración del mercado financiero en pocas entidades financieras. Dada la hora, es un primer pantallazo que podemos trabajarlo, doctor, en la clase del martes más extensamente dentro de las privatizaciones, o si no, seguimos con otras áreas. No, sí, creo que me gustaría agregar como una complementación de lo expuesto, un perfil político de esta cuestión. Antes de pasar específicamente a las privatizaciones y a la cuestión puntual. Y el perfil político tiene que ver con que
ya aquella primera ley de reforma del Estado sancionada, que ha sido un marco general por el cual la política del gobierno de Menem iba apuntando hacia la construcción de qué Estado quería, un Estado mínimo, sacar ese Estado intervencionista que venía de la tradición histórica. Pero quiero mencionar y dejar puntualmente de referencia de que si bien se aprobó la necesidad de la transformación del Estado, cada una de las empresas del Estado privatizadas tuvieron que pasar a ese estadio por una ley en particular. Es decir, el Congreso debía aprobar la ley de privatización de esta empresa, de la otra, de la subsiguiente. Por lo tanto, cada ley, cada empresa estatal tenía una ley específica que autorizaba su privatización, su venta y sus mecanismos. Razón por la cual, a medida que se iban analizando cada una de esas empresas y los mecanismos de privatizaciones, entraban fortísimos debates con los diversos factores de poder y fuerzas de poder de aquel momento. Fuerzas de poder burocráticas, políticas, financieras, gremiales, económicas, empresariales. Pero ha tenido la administración de Menem toda una fortísima virtud, que ha sido aglomerar y aglutinar a todo el poder parlamentario del peronismo, con gran parte del peronismo. ¿Qué quiero decir con esto? Las privatizaciones de las empresas del Estado fueron aprobadas porque el peronismo, en su cuasi mayoría, así lo decidió. El peronismo de todos los sectores, el peronismo del sindicalismo también, que han aportado y han acordado esas privatizaciones. Los gobernadores de provincia. Es decir, cuando se privatizó Aerolíneas, cuando se privatizó la empresa de telecomunicaciones, cuando se privatizó YPF, señores, fueron las provincias productoras de petróleo que querían la privatización. Fueron los gobernadores de provincia que apoyaron las privatizaciones. Y fueron, parece una incoherencia, ¿no? Que aquellos sectores políticos que en la década del 2000 en adelante se trataron de estatizar aquellas empresas privatizadas, fueron los que intentaron y bregaron las privatizaciones. Dicho en otra manera, los grupos políticos vinculados al petróleo y a las provincias petroleras en el 90 privatizaron YPF y a los 10 años y un poco más quisieron estatizarlas. ¿Con qué coherencia de política de Estado? Entren a YouTube, lean los discursos parlamentarios. Los que hoy más fuertemente asocian a la estatización y defienden al Estado en sus empresas fueron los que bregaron y apoyaron las privatizaciones en el 90. ¿A cambio de qué? No lo sabemos todavía. Tendrá que pasar la decantación de las décadas de la historia para descubrir qué oscuros intereses tuvieron para cambiar y mirar en un sentido y en otro en menos de una década. Entonces, señores, vemos una incoherencia en una política de Estado. ¿Cómo es posible que una empresa de vital importancia como podía ser YPF en la década del 90 se privatice y, como bien lo dijo Aragón, se la desguazó totalmente, cambiando su política de exploración, de explotación, de extracción, de refinamiento y de distribución del petróleo? La desguazaron. ¿Y para qué? Para que después de una década, ya en la década del 2000, 2005, 2006, y poco más adelante, se la estatice nuevamente.
Y fueron aquellos que quisieron estatizar los que la privatizaron. ¿Cómo se entiende esa incoherencia política? Solamente la historia va a poder explicar con el tiempo lo que ha pasado. Quiero dejar en claro eso porque la falta de política de Estado, ¿cómo es posible que un país en menos de 15 años privatice y estatice la empresa más importante del país, como fue YPF? Seguramente cuando veamos la cuestión de las privatizaciones, el doctor Aragón nos hará algunos detalles de los diálogos y debates parlamentarios respecto a las privatizaciones, que son realmente muy curiosos y contradictorios. Así es, doctor. Eso lo vamos a hacer el día martes. Así es, así es. El día martes, porque el lunes, como muy bien aclaró usted, no tenemos clase atento al feriado. Así que, para adelantar los temas, el día martes vamos a iniciar con este tema, vamos a terminarlo, de la red de regulación y de las privatizaciones, ¿no? Como decía usted recién, que realmente es sabroso para la cocina política de ese momento, las cosas que se dijeron, ¿no? Y que realmente, entrando a YouTube o leyendo en los libros de historia política argentina, va a quedar para la decantación de la historia, ¿no? Y ahí van a ver entonces las contradicciones manifiestas. Pero para cerrar entonces la clase de hoy, además, eh, este tema planteó un grave problema interno en los sindicatos que estaban a favor y en contra, como decía usted, en el poder político y en la sociedad, ¿no es cierto? Pero había un efecto claro, que la política de seducción de una propaganda oficial establecida en la que el Estado era elefante, debía ser reducido, en que cada empresa del Estado salía, porque había en spot publicitario, tantos pesos por día, tantos millones por día, llevó a parte de la población de nuestra patria a aplaudir y estar de acuerdo con la privatización. Luego se lamentaron y lloraron el haber apoyado este proceso. Y junto queda también una gran, digamos, como pérdida o como una cuestión muy negativa, que dentro de este plan de reforma del Estado estaba el retiro voluntario para los agentes de las empresas del Estado, que eran indemnizados. Muchos se retiraron, aceptaron estos bonos con una suma de dinero, perdón, que al momento era interesante, no era una cifra menor, pero en la cual, obviamente, una vez indemnizado, debían comenzar su vida económica propia, y tenían que después enlazar y seguir aportando al sistema para poder jubilarse, por ejemplo, los años que faltasen. Se quedaron sin obra social. Y al poco tiempo, el Instituto Germán hizo un trabajo interesante, y otros también institutos que se dedican a la historia social. Todos apostaron al remis, el maxi kiosco y la cancha de pádel, que surgían como hongos en la República Argentina. Además, doctor, agregando lo que usted dice, se creó el sistema de capitalización, la AFJP, que ha tenido un gran auge, una gran cuestión de inversión, en donde el trabajador aportaba ya no al Estado para su futura jubilación, sino aportaba un sistema de capitalización, de ahorro, que lo administraba un sistema multinacional. Por supuesto, esto también con el tiempo entró en crisis, y así como se capitalizó el sistema previsional, posteriormente, en la década siguiente, en medio de estas contradicciones, también se va a volver a estatizar y a llevar al sistema de reparto. Desde luego, todo eso vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la próxima clase esta dubitación entre privatización y estatización que va a entrar en juego los capitales y el Estado. Bien, creo que vamos a concluir entonces la clase, y el martes continuamos desde acá
y todavía nos quedan muchas aristas para ir trabajando al respecto, ¿no? Así es. Señores, gracias por la atención. Nos vemos el próximo martes continuando con los temas que nos corresponde desarrollar en la presidencia de Carlos Saúl Menem. Buen fin de semana y hasta el martes. Igualmente, hasta luego, doctor. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego, hasta luego.